Muchísimas gracias por acompañarnos. Empezamos la sexta sesión del taller de especialidad. Entonces, lo que vamos a iniciar es con el trabajo de tu voz. Vamos a ver. Pues vamos a hacer el ejercicio número 4. Un momento. Estamos escuchando el audio. De tocarlo completamente. Okay, vamos desde el inicio. Recuerden de trombón, algunos datos importantes, pero metiendo aire entre las notas. de cuando estamos sufriendo el suceso. Vamos a ver. Me indican nada más, por favor. ¿Estaban escuchando el audio? Sí, maestro, nada más que se escucha más el audio. Cuando habla se escucha un poquito menos. Y también se escuchaba menos. Ok, entonces voy a desactivar mi micrófono. Okay. Ok, algo importante de cuando hacemos ejercicio de boquilla, recuerden, cuando estamos llegando hacia el registro agudo, no debemos pensarlo arriba, así en términos
verticales, sino el aire va más impulsado. Es decir, en lenguaje sencillo, el aire va para adentro de la boquilla. Si estuviéramos con el instrumento, el aire va para adentro del tubo. Entonces lo impulsamos así, siempre procurando que sea un sonido relajado, siempre procurando también que sea lo más conectado y natural posible. Y recordemos que cuando estamos usando la boquilla, no es lo mismo trabajar con boquilla, sosteniéndola aquí nada más, manteniendo el equilibrio de la boquilla en la mano, que como algunos estudiantes suelen hacerlo, que llegan, agarran la boquilla y se agarran a morir con ella. Entonces, recordar siempre que la mano no nos va a, no debe ayudarnos a presionar, sino nada más a tener un balance y soplar. Bien, ok. Tomamos el siguiente ejercicio y la siguiente serie. Ok, muy bien. Ahora sí, bueno, ya estamos calientes de boquilla. Recordamos la forma correcta de soplar. Entonces, y
Entonces vamos a hacer la primera serie del West. ¿Recuerdan la misma sensación de la boquilla? De guisando entre las notas, de que sea el aire el que hace el sonido. Y recuerden lo que habíamos hablado hace un par de sesiones. Cuando estamos con el instrumento, el no articular entre las notas no es suficiente. Entonces tenemos que soplar entre las notas. Entonces, 1, 2, 3 y... Tercera posición. Cuarta. 3. Quinta posición. 3. Quinta. 2, 3. Y séptima posición. 2, 3. Primero nuevamente. 2, 3. Vamos con el segundo set. 1, 2, 3. Quinta. Más adelante, omitir los que están inagotados en el. Entonces tocaríamos el ejercicio número 7. Recuerdan lo que les dije al inicio, no es lo limitado que tocar nada más sin lengua. Esto es tocar sin lengua. Ok. Un momento. Sí. Caballeros, ¿están por ahí todavía? Sí, maestro, aquí andamos. Sí. Sí. Que los vi muy estilo. Ok, entonces, esto es tocar sin lengua. Y esto es tocar conectado. Recuerden, no es lo mismo tocar sin lengua nada más. Que el viento está haciendo, el viento, la vibración,
misma, al cambiar de parcial armónico, pues, está haciendo que suene una articulación. Entonces es meter aire entre las notas. Recuerden que cuando van a tocar con sus estudiantes, está bien hacer esto lento, desde lento, garantizando que esté bien conectado antes de cometer el error de hacer el ejercicio muchísimas veces, nada más pensando que lo estamos haciendo sin lento. Entonces, bien conectado. Vamos a hacer esta serie, por favor. 1, 2, 3. Cuarto que son 1 y 3, 3, 4. Y todos los que son 3, 4. Finalmente abierto nuevamente, 3, 4. Ok, seguimos otra serie más. Vamos a ver. Número 8. Vamos a subir un poquito el pulso. 3 y... Okay. Y para cerrar, hagamos la número 9, que es lo mismo, nada más que yendo hacia la octava grave. Recuerden, como antes les dije en la boquilla, cuando estamos pensando en las notas agudas en el instrumento, es pensar el aire hacia adentro del instrumento, hacia adentro del tubo. Así, entonces, vamos a garantizarnos de que, por ejemplo, el intervalo del tercer pulso esté más conectado. Entonces, voy a hacer solamente los primeros 3 pulsos, primer compás, y luego lo hacen conmigo. Escúchenlo. Entonces, si, si, fa, si. 1, 2. Siguiente, 2, 3 y...
Siguiente, dos. Un, dos, y. Dos, tres. Un, dos, tres. Creo que hizo la gente. Siguiente. Un, dos, tres. Perdón. Un, dos, tres, y. Y séptima posición. Un, dos. Primera posición, Ana. Un, dos. Ok, eso sí la flexibilidad. ¿Alguna pregunta por acá? Maestro, Gustavo. Sí, maestro. Nada más para, bueno, yo creo que sí, confirmar. La misma sensación que nos dijo de vibración con la boquilla y el tubo de plástico, bueno, el tubito. Eh, ¿Cómo le diré? Bueno, mm, bueno, se siente pues, y cuando están los intervalos más grandes, como que están más cerquitas, ¿no? Las notas. Cuando no perdemos esa vibración, la misma sensación, no esté en lo correcto. ¿Podría repetir, por favor? Sí. Déjenme ver. Espérame, déjenme ver para que no se corte el audio si lo puedo poner. Ya no puedo. Bueno. Sí que está. A ver si ahí me escucha mejor, maestro. Sí. Lo que bueno, lo que nos comentó y sí puse atención en cuestión a que la vibración que sentimos en el tubo con la boquilla siempre la tenemos que sentir y bueno, ya con esa sensación pues como que están más cerquitas las notas. Eh, sí. Y otra cosa, en cuestión a la lengua, también siento como que pues las conecta, no deja que, por así cuando las hacemos de parcial, de los parciales, pues como dijo, se cortan, pero como viéndolo, como que la lengua los une, no los deja, siempre vibrando para que estén bien cerquitas o casi como un legato, es decir, no más bien glissando como del trombón, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Bueno, cuando hacemos este tipo de ejercicios de respiración, perdón, de flexibilidad, por eso es que, de hecho, hicimos esta secuencia así, primero boquilla y luego el instrumento, porque así nos permite transportar, tocar conectados, es un asunto de tocar conectado, de que haya aire siempre entre las notas. Y si hacemos esto bien, digamos, por ejemplo, cuando ya vamos a practicar un ejercicio como este completamente articulado, pues, para mí, por ejemplo, la flexibilidad es el, es como un deportista que está practicando y está haciendo su serie de estiramientos siempre antes de hacer su rutina de ejercicio, que no tienen la resistencia de los pistones, en el caso de la flexibilidad. Entonces, ya cuando vamos a añadir factores, cuando ya añadimos la lengua, ya añadimos también posiciones, ya hemos adelantado una buena parte. Sí, maestro, muy bien. Listo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es trabajar ya la pieza que les había quedado como tarea. Y vamos a empezar trabajándola más bien de atrás para adelante, en términos de que vamos a hacer lo que sería la parte del coral. Y me gustaría que escuchen también, vamos a ver. Ok, voy a ponerles la versión coral, bueno, vamos a ver,
esta pieza, como habíamos hablado, tenemos varias intervenciones de música sinfónica por completo, y también vamos a ver cómo es que pasamos de eso, de grandes obras sinfónicas a la música tradicional mexicana. No obstante, la parte final me parece que es bueno escucharla y que escuchemos la versión del coro. Forma parte de la ópera Tannhäuser, no les hablo muy bien el alemán, entonces de la obra Tannhäuser de Wagner, y se encuentra en la parte de la obertura y también en la parte del coro de los peregrinos. Esto quiero que escuchen la versión coral para que luego, cuando escuchemos la versión cuando ya escuchemos lo que serían los instrumentos, la versión de banda, el arreglo que tenemos, vean la forma en que calza y vean la idea musical que debemos tener cuando estemos tocando. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, y les voy a compartir por acá. Entonces, básicamente, esa es la primera, la primera parte de ese coro es lo que vamos a encontrar en la pieza, en el arreglo que tenemos. Y quiero que entonces, mientras ponga el audio, vean quiénes, como vieron para dar posteridad a esta ópera wagneriana, que son de esas óperas que debemos relacionar con, no sé si alguien cantando ópera era una señora, ¿cómo se llama? Un sombrero de cuernos. Bueno, básicamente las óperas wagnerianas, que son de muchísimo poder, muchísimo peso. Estamos hablando de 2 a 4 horas, digamos, cuando lo normal es que una ópera no dure más de 2 horas. Y siempre es el coro y la orquesta. Entonces, para tener eso en mente de esta parte final, que es como la parte.
si lo notaron, la tuba, el número del audio, esto es un coral, desde el número 10 es un coral de todos los, es decir, básicamente toda la sección grave de la banda. También los clarinetes, si bien se están yendo un poquito, ellos siempre lo que se... La tuba ahí también tiene un papel importante, a pesar de ser áreas un poco más resonantes de lo que sería una negra en pulsos de 2x2, que está llevando aquí junto al soporte a la melodía. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí 4, 25, en todos los bronces bajos, excepto el barítono, en 11 sigue similar, lo que hacemos es añadir percusión acá, entonces también la percusión, y eso es lo que les decía, en número 80, toda la banda va creciendo, la tuba es quien da ese crescendo, todo el ensamble, es decir, que no hay ni siquiera percusión de sonido, a pesar de ser solo negras, somos los únicos que están llevando negras, la tuba es parte del coro nuevamente, entonces tenemos sobresaliendo, llevando un montón de notas, mientras que todo es muy similar. ¿Sí? A partir del número 13 ya tenemos esto. Entonces, esto va al inicio de la nota. Pensarlo y también en términos de la articulación que vienen realizando todos los instrumentos. Entonces, de esto. Y quiero que toquen junto con la pista. Okay. Voy a poner un poco antes de escuchar el audio. Ok, y para hablar de esa articulación, regresamos que la nota es, vamos a ver, por ejemplo, 15. Impulsar un poco más de aire. No, nos queda la afinación. ¿Sí? Toquemos 15. Como si fueran campanas. Y recordar que siempre sostener ahí. Y por ejemplo, compás 408 es un ejemplo de que hacer un legato no es solamente número 407. Okay, ¿tienen alguna pregunta con esta parte? Maestro Gustavo. Sí, maestro. Hoy también, sobre eso también, ya me quedó como que más claro, o bueno, igual confirmar, maestro, eso que el concepto de meter aire es ya sea cuando, pues sí, yo pensaba así, meter aire, o antes pensaba de que meter aire en la nota como que desde el principio, igual decía, a ver,
ya estoy metiendo aire, está vibrando. Entonces, más bien es cuando va a cambiar de una nota a otra, en medio, como meter aire, ¿verdad? Para que sea como la conexión. Exactamente, es impulsar aire en el, digamos, en el espacio que nos queda entre las notas, porque si no, el mismo pistón va a hacer que suene articulado. Entonces, esa es la idea de meter aire. Por ejemplo, un maestro que yo cuando estaba conectando con aire entre las notas, él hacía, y a mí inmediatamente se me hacía la imagen mental de que, ok, tengo que conectar, tengo que meter aire entre las notas. Por ejemplo, yo lo pienso, bueno, y de hecho, parafraseando al maestro, creo que se está pegando un poquito, listo ya, ok. Parafraseando al maestro, él decía que esto es como un surfista, ok, nosotros somos surfistas, es decir, que vamos ahí entre las olas con el sonido. ¿Qué es lo que tiene que tener un surfista siempre debajo de él? Si no se caería al fondo del océano. Ellos tienen agua, el agua, ellos se impulsan sobre el agua. No podemos permitir nosotros que dejar de impulsarnos con el aire. Aire constante. Aún cuando estemos, y esto también lo decía otro maestro, que por ejemplo, nosotros podemos hacer este pasaje sin la lengua. 15. Que al final de cuentas lo que la lengua hace es nada más marcar una pequeña diferencia, pero nosotros articulamos sin aire, perdón, articulamos solo con el aire. La lengua lo que nos vaya a dar es un poco de identidad, pero al final de cuentas el aire es el que hace todo el trabajo. Y que, por ejemplo, cuando estamos viendo un pasaje, ahorita lo podemos ver con número 7, lo vamos a hacer solo con patrones de aire, sin lengua, para que vean cómo al final de cuentas la lengua es la última variable que se añade. Entonces, recuerden, es como ir, en una tabla de surf en el océano. Siempre tiene que haber un medio en el cual nos movamos. En el caso de los instrumentos de viento metal, es aire. Entonces, qué bueno que ya pudiste asimilar un poco más claro el concepto. Sí, maestro. Perdón, y también, de hecho, ahorita se me vino a la mente que visualmente está el aparato de cuando lo volteaba, pues se queda la pelota, ¿cómo era? ¿Arriba o abajo? Arriba, porque no caía, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Bien. El aparato de, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? ¿El aspirómetro, algo así? El aspirómetro, exactamente. Que al final de cuentas nuestra misión es mantener siempre la pelotita arriba. Ujú. Entonces, esa es una ayuda visual que es increíble para trabajar con los estudiantes. Ojalá puedan conseguir. Sí. Y al final de cuentas es esto, es mantenerlo arriba, es mantener siempre aire. Y lo que yo les digo, y cuando usualmente voy a hacer una clase maestra, un taller introductorio, los instrumentos de viento, para hacer con ustedes esa ecuación de aire, vibración, sonido. Si tenemos un mal aire, ¿qué vamos a tener? Una vibración buena, mala, mediocre, mala vibración, mal sonido. Mala. Exactamente. Entonces, pensemos, excelente aire, excelente vibración, excelente sonido. Y por ejemplo, en la clase de hoy lo hemos estado trabajando un poco por medio de, ok, el aire hace la vibración en la boquilla. Entonces, por eso es que hacemos este tipo de ejercicios de tu voz y luego hacemos flexibilidad para ya poner en práctica buen aire, buena vibración en la boquilla, entonces buena vibración en el instrumento, es decir, un buen sonido. Okay. Entonces, sí quería llamarle la atención en términos de este pasaje, que no es técnicamente complicado, en esto de número 10 hasta el final, pero el rol de la tuba es sumamente importante. Inclusive podía hacer todos los voces bajos y nosotros lo que hacemos es nada más dar el cambio de la nota en estos ejercicios, para este pasaje. Por ejemplo, el número 13 ya es. Ok, entonces fortísimo. El 13 en esta parte es suave, es una articulación tenuto nada más. No, pero eso es un ejemplo del sonido que yo quiero, que sea un sonido pequeño, controlado
y que sea el inicio de la nota donde esté la articulación y que sea el más provechoso. Ok, entonces, este es un pasaje que debemos tener en cuenta que es importantísimo el rol de la tuba, siendo tú, pues, quiero que pongan atención, porque ya la semana pasada trabajamos un poco en número 38, 38, 32, pero es también importante esta sección en número 1. Y vamos a ver un momento del score, nada más. Esta parte la llevan solo los instrumentos graves, es decir, la tuba, fagot, saxofón barítono. Es esta melodía que va contrastando con la melodía de las maderas agudas, de los cornos y las trompetas. Entonces, esto sería, vamos a ver el audio. Y de hecho, en la parte original, esta parte la lleva la tuba. Es una de las primeras melodías que lleva la tuba en la parte de orquesta. ¿Me pueden avisar si lo escuchan? Ahorita no, maestro, no escucho. Entonces, ahí es muy largo eso, pensar en la sección baja de las cuerdas por completo.
ti, ta, te, ti, ta, te, ta, ta, ta. Ok, tocamos esa parte, por favor. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2. Ok, ojo a la armadura, ¿verdad? Estamos con 5 bemoles, es decir, estamos en si bemol menor, en relativa de re bemol mayor. Ok, ese es uno de los pasajes que, entonces, el inicio sería 1, 2, 3. Y la apoyatura es fa, sol, natural, la, natural, si. Que sería, si bien estamos en si bemol menor, esa sería si bemol menor melódica, esa partecita descendente. Entonces sería 1, 2, 3. Luego la parte de sousafón que les voy a enviar esta semana, esa sí tiene. Y esta apoyatura se hace antes de llegar al primer pulso. 1, 2, 3 y solo si, porque la nota real está justo en el primer pulso. Hagamos primeros 4 compases conmigo. 1, 2, 3. Ok. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Duda, comentario? Ok. Entonces, número 7. Ok. Original. Tenemos que imitar, y se los había puesto en la parte desarmada que les había enviado como tarea. Esto no es un sonido de tuba, digamos, cuando hablo sonido de tuba, pensemos en el sonido del final, por ejemplo, un sonido grande, un sonido muy resonante, sino que aquí lo que tenemos que pensar es en términos de un sonido ágil. ¿Por qué? Porque esto es tan importante como la melodía principal de esta sección. ¿Okay? Nada más para recordar cómo suena. Vamos a ver. 5, 7. Okay. Esto va a sonar. Ok, entonces esto es como un motor, como un motor. Entonces sigue evolucionando, pensando como un tren. Lanzando, básicamente. Maestro Gustavo. Ah, sí, maestro. Entonces quiere decir que como si estuviera todo como con staccato corto, sí, ¿verdad? Como para darle. Y es percusivo, ¿verdad? En cuestión a la tuba, Sí, sí. pero pensémoslo un poco más en términos del baby bass, el walking bass. Que por ejemplo lo encontramos mucho más en algunos ensambles así tropicales, pues. Pensemos quizás no en una articulación tan staccato, porque puede sonar soso, pero sí una articulación pequeña. ¿Sí? Una articulación pequeña, un sonido muy controlado. Igual, al final, por ejemplo, para no reventar, pero sí que sea bastante controlado, bastante compacto, pensémoslo así. Y sí, bueno, pensarlo staccato nos sirve, más no obstante no debe sonar tan staccato porque si no nos va a sonar un poco sucio. ¿Ok? Esa es la parte que vamos a trabajar, que es el número 7, y después, ya para terminar, vamos a ver también la parte 205, que el rol de instrumento grave, siendo ese motor de diésel, es decir, los motores de diésel son quizás un poco más lentos, pero siempre tienen los 205, la parte anterior a esto, es tuba siendo, entonces mucho más ágil, controlado y pequeño. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar 207. Perdón, ¿de dónde se quedó 07? Del 7, número 7 al número 8.
Solamente la parte del inicio, ¿ok? ¿Por qué con patrones de jo, 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 jo? Que notas suenen y suenen centradas desde el inicio, ¿ok? Entonces, número 7, un poco más, y no es, si no, recuerden, siempre esto es aire, ¿ok? Entonces, vamos a quitarle la articulación y sonaría así. Voy a tocar solo los primeros 4 compases y luego como diría un maestro por allá, esto es estacato sin lengua, ¿ok? Vamos a hacer 7 al compás, bueno, a la doble barra de 232. Un y. ¿Ok? Con el instrumento. Un y, dos y. Otra vez. Un, dos. Hacerlo al inicio y no estamos concentrados. Ahora metamos de lengua. Recuerden, así como estamos. Entonces, aire. El aire hace todo el trabajo. La lengua lo que hace es apoyar un poco. ¿Ok? Entonces, incluimos hasta el compás 4 del alegro negra 90. Eso sería entonces 2. Ok. Un y dos y. Vamos a hacer el. Siempre poner un poco más en el alegro negra 90. Entonces, un y dos. Ok, vamos a ver, sonar, como decía el maestro Gustavo, pensar como si estuviéramos aquí. Que es esa articulación tuya, esa grandiosa. Aquí es hacerlo una articulación muy liviana. Ok, entonces vamos a trabajar y llegamos un poco más allá, digamos hasta 200, articulación liviana, 1, 2, 1, 2. Ok, eso sería 8, 7, 6, 5. En 245 es donde ahí donde nos está sirviendo tener una articulación pequeña en el instrumento, porque esto ya suena bastante grande la tuba, entonces es pensar sonido pequeño. Ok, vamos a hacer otra vez de 234. Okay. Bien, y ahora 245, tan lento para que suenen todas las notas en la parte que sube con las semicorcheas. Y recuerden, no es lo mismo hacer, y esa es la frase, que yo sople para cada nota, a soplar para todas, a soplar para todas. Si bien es un sonido pequeño, siempre hay mucho. Sería 245. Uy, lo siento por el micrófono. Acomodar mejor. Entonces, conectando todo. La articulación, la lengua, nada más un accesorio. El aire, estamos soplando aire al final. 1, 2, 1 y 2.
Ok, otra vez. 1 y 2. Ok, entonces ese sería el pasaje. Vamos a trabajar un poquito nada más lo que serían los pasajes que tienen base microcheras para estar seguros de que suenan todas las notas. Recuerden, y a mí en lo personal me sirve mucho como esta imagen de estar tocando un pasaje como si fuera en tuba, así la tuba orquestal, a pensar que esto es un instrumento más pequeño, entonces pensémoslo como un barítono, como un eufónico, también eso nos ayuda. Pensar que el sonido que va a ser, la tuba siempre va a sonar, ¿por qué? Porque estamos utilizando buen aire y va a sonar a tuba, pero pensemos que somos tan ágiles como un eufónico, porque lo podemos ser, pero siempre pensando que es un sonido un poco más pequeño. Entonces, el trabajo aquí sería compás 250 y... Okay, voy a bajar un poco más la pantalla. Eso sería compás 253 con 1 y 2. 1 y 1 y 2. Hacemos el mismo pasaje articulado. Sol, si, re, sol, sol, si, re, sol. Que sería 1 y 2, me queda un poco alto. Tengo que estar de aire. O para 1 y 2, que queda un poco más en medio agudo de la tuba. Puedo usar también esa parte cada vez. 1 y 2. 1. El segundo piso. Por sacar la bomba. Pero para afinar esa nota en este pasaje que no nos da tiempo, como sería algo un poco. Vamos a hacer ese pasaje. Siguiente 60 para. Okay. Y porque sería 260 estos últimos 3 minutos. Ok, vamos a hacer la última parte que nos da tiempo de trabajar nada más esta última sección, que sería, vamos a hacer desde los hombres que son para irnos entonces. Okay. Chicos, caballeros, para mí fue un placer trabajar con ustedes este lunes. Ya el próximo lunes sería la sesión final que vamos a tener. Sí, bueno, hay cualquier cosa, cualquier duda, me pueden avisar vía WhatsApp. Subo la grabación ahora en la noche y maestro. Gracias, maestro. Sí, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, maestro Víctor. Hasta luego, maestro Ariel. Que estén muy bien. Ah, ojalá y se inscriban muchos. Más de 100 estudiantes mexicanos.
¡Oh, qué bueno! Listo. Pues nos vemos en la siguiente sesión. Ya les estaremos mandando mensajitos. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz semana. Gracias, hasta luego.